Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado por el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. El versículo 17. Amén. Vamos a llamarle enseñanza. Estar en Cristo es estar en otra dimensión. ¿Cómo es? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Volvámoslo a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición. Pueden sentarse, sean tan amables. Cuando uno mira a Dios y al hombre, encuentra que en el principio Dios estaba en el hombre estaba en Dios. A tal manera que tenían una comunión y comunicación permanente. Pero un día el hombre tomó una decisión y rompió esa comunicación haciendo uso de su libre albedrío. ¿Ya? A partir de ese momento el hombre es destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿cierto? Por cuanto todos ¿qué? Pecaron, ¿están qué? Destituidos. Si ahora están destituidos es porque antes no lo estaban. Pero el pecado causó ¿qué? La destitución. Se rompe esa muy buena relación que el hombre tenía con Dios a causa del mal uso del libre albedrío del hombre, que tomó una decisión equivocada y entonces produjo este mal. Sin embargo, Dios tomó una decisión de estar con el hombre, no en el hombre, con el hombre. Por eso usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento de una manera muy diferente a como se puede ver en el Nuevo Testamento y de una manera especial en la dispensación de la gracia. Y hago esa salvedad porque algunos piensan que los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron bajo la gracia, y no, ellos estuvieron bajo la ley. Entonces, cuando uno mira a Dios hasta los evangelios, encuentra que Él estuvo con el hombre. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. El salmista dice que la gloria de Dios fue puesta sobre los cielos. Y Dios quiso estar con el hombre. Y por eso uno lee en el capítulo 1 del libro de Josué
dice, no te dejaré ni te desampararé, de la manera que estuve con Moisés, ¿qué? Estaré contigo. Y eso también se lo dice a Abraham, a Isaac, a Jacob. Cuando él quiso habitar con el hombre, entonces aparece la figura del tabernáculo. Y en el tabernáculo un lugar especial que se llamó el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde se hacía presente la gloria de Dios. Luego ustedes mirarán que en el templo de Salomón vuelve a suceder lo mismo. Por eso hay unas diferencias muy interesantes entre el pueblo de Israel y la iglesia. Mire al pueblo de Israel, según la normatividad para ellos, ojo por ojo, golpe por golpe, diente por diente, quemadura por quemadura, vida por vida. Así funcionaba ya. Pero una vez que viene Cristo, las cosas cambian. Si te hieren en una mejilla, coloca la otra. El que te pide la túnica, dale también la capa. Si alguien te dice que le lleves una milla, ve con él 2. Oíste que fue dicho, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Mas yo os digo, bendecid, amad, no paguéis mal por mal. O sea, las cosas se cambian. Por eso es que es tan importante entender el privilegio de estar en Cristo. Las iglesias eran en Cristo, dice el libro de los Hechos. Y mirando yo el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, aparece por lo menos 3 o 4 veces la palabra permaneced en mí. Porque cuando se está en Cristo, se está en otra dimensión. Gloria a Dios. El no estar en Cristo es lo que hace que muchas personas vivan diferente a como Dios quiere que vivamos. Y es que el texto se lo enseña. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. En Cristo son hechas nuevas. Jesús dice, permaneced en mí. Si permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros, porque separados de mí, enseña que estar en Cristo es otra cosa. Gloria a Dios. Pablo, escribiendo a los Gálatas, les decía, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Dice, sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Entonces, cuando el creyente está en Cristo, está en otra dimensión, de tal manera que sucede algo totalmente diferente a lo que sucede en el hombre carnal. Y es que vive su cristianismo arrastrado, empujado, manipulado. Cuando se tiene que decir que venga a culto para que sienta la presencia de Dios,
cuando se piensa que solo el pastor, que solo al pastor Dios escucha. Cuando se convoca a la gente a un determinado día porque el otro día Dios no está por ahí. Eso simplemente se llama manipular a una cantidad de personas que no están en Cristo. Porque cuando usted está en Cristo, donde esté, usted puede encontrarse con Dios. El pensamiento de judíos y samaritanos era que unos decían en este monte y otros decían en Jerusalén. Y Jesús dijo que los que estaban en Cristo, ¿qué pasaría? Ni en este monte ni en Jerusalén, sino que en cualquier lugar. Y hay ejemplos bíblicos. Pablo en la cárcel, y ahí estaba Dios con él. Pedro esperando la muerte, y ahí estaba Dios con él. Y no solamente con él, en él. Por eso es que me encanta ese pasaje de Juan cuando enseña: vosotros tenéis la unción del Santo. Y la unción que está en vosotros os enseña ¿qué? Todas las cosas. Cuando uno está en Cristo, no está preguntando hasta dónde puedo llegar sin pecar. Cuando uno está en Cristo, no está pensando si tengo que perdonar para cenar o no. Cuando uno está en Cristo, no está pensando si está bien o está mal participar de determinadas actividades de origen pagano. Porque la naturaleza de Dios en mí hace que vea aquellas cosas aborrecibles, de tal manera que no quiera ni aún mencionarlas. ¿Cómo es que dice el Salmo 16? No tomaré el nombre de sus dioses en mis labios. ¿Y cómo es que dice Pablo en la carta a los Corintios? Dice que nos alejemos, que lo inmundo ni lo toquemos, que nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso cuando una persona está en Cristo, mira las cosas muy diferente y no está tan preocupado por aquellas cosas que, aunque aparentemente atractivas, desquician los cimientos de nuestra casa. Estar en Cristo es estar completos. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? En Él estáis completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Estar en Cristo no es guiarme por mis emociones, ni mis pensamientos, ni mi subjetividad. Estar en Cristo es moverme por lo que piensa Cristo, porque Él es la cabeza y yo estoy en su cuerpo. ¿Hacia dónde se dirige su cuerpo? Hacia donde piensa su cabeza, hacia donde fija su mirada. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? Y Cristo es la cabeza. Por eso es que me llama mucho la atención cuando en el libro de Apocalipsis leemos: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo. ¿Y cuál es el Cristo del Señor? La iglesia. Y si la cabeza se llama Jesucristo, ¿cómo se llama el cuerpo? Así que quiero hacerles saber que somos Cristo hoy aquí. Suena raro, ¿verdad? Pero eso somos. Somos miembros de su cuerpo.
¿Cómo es que dice Pablo en la carta a los Efesios? Así que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es ¿qué? Y aclara qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. Oh, alaben al Señor, hermano. Por eso estamos diciendo que estar en Cristo es estar en otra dimensión. Pablo lo vio así. Nos ha colocado en los lugares celestiales con Cristo. En otra parte leemos que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Él. Y por eso dice, cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados con Él también en gloria. Y Pablo lo vivió con intensidad. Y los cristianos del primer siglo así lo experimentaron. Y los que me antecedieron y tuvieron esa fe ferviente en Él, vivieron en otra dimensión de tal manera que amaron el vituperio e inclusive el martirio, teniendo en cuenta que valía más estar en Él. Porque si estamos en Él y Él está en nosotros, pidamos todo lo que querramos, que será hecho. Usted verá si alaba a Dios. Entonces, si la actitud de un cristiano no se ajusta a una novedad de vida, ¿qué dice? ¿Que está en Cristo o que no está? Si yo estoy en Cristo, debo de ser una nueva. Entonces debo de amar, debo de perdonar, debo de ser santo, debo de confiar en Dios y en su palabra, debo de confiar en sus promesas, no debo discriminar, debo de entender que los peregrinos aquí, por más dificultades que tengamos, en Cristo todo lo podemos porque Él es nuestra. Y en Cristo somos más que vencedores. Así que estar en Cristo es estar en otra dimensión. Las personas que no están en Cristo se mezclan fácilmente con cualquier corriente filosófica o cualquier pasiones bajas. Se dejan llevar por cualquier circunstancia de la vida, no alcanzando a valorar el privilegio que tienen de estar en Cristo. Es tan importante que el apóstol llega a un campo tan elevado donde dice, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y tener la mente de Cristo es igual a ¿qué? A pensar como Él. Sí, Señor. A pensar como Él, a vivir como Él, a dar ejemplo como Él. Además, Él ha dicho que nos ha dejado ejemplo para que sigamos, para que lo imitemos. Aprended de mí. Entonces, cuando usted y yo nos salimos de quicios por alguna circunstancia, cuando se nos van los ojos detrás de lo que no debemos mirar, cuando se nos crece el corazón por muchas cosas que no debemos de codiciar, cuando nuestro cerebro procesa pensamientos que nos precipitan al abismo, cuando nuestros pasos corren presurosos al mal, cuando nuestra lengua utiliza un léxico inadecuado, ¿eso qué le debe de decir al cristiano? ¿Que está en Cristo? No, porque si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué?
Y esas cosas viejas están relacionadas desde los malos pensamientos hasta las prácticas productos del pensamiento. Porque recuerde que para descubrir a una persona que ha cometido un pecado es por el resultado, no por la semilla que se germinó en el corazón y fue creciendo hasta que se exteriorizó de tal forma que se ve el resultado. Jesús dijo: no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Por eso es que dice la Escritura: el que es de Dios, el maligno. El que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios que está en él no lo deja pecar. Y estoy seguro que a más de uno le ha sucedido oportunidades de pecar, pero antes de llegar allá, algo ha pasado allá adentro que le ha dicho: no puedes, no puedes. Oh, gracias a Dios por ese cambio de naturaleza en la vida de los cristianos, que hace posible que estemos en Él. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Por eso el llamado hoy es estar en Él, para que demos fruto, para que demos más fruto y para que demos mucho fruto, conscientes que estando en Él, la vida de Él es la que corre en nosotros y los resultados que damos son los resultados de Cristo. Así que ser cristiano es mucho más que ser religioso. Ser un cristiano es mucho más que ser manipulado por argumentos. Ser un cristiano es sencillamente estar en Cristo de tal manera que no vengo al culto porque me digan que venga. No me arrodillo a orar no porque me digan que ore. No vengo a dar a Dios lo que es de Dios porque me digan que lo haga. No perdono porque me digan que perdone. No amo porque me digan que ama. No vengo al ayuno porque me digan que venga, sino que hay algo en mí que me lleva a esas prácticas, y es el estado de estar en Él. Alábenlo. Alábenlo. Gloria a Dios. Y uno ha visto a esos cristianos que sin necesidad de cabestro, sin necesidad de un remolque, sin necesidad de estímulos humanos, de manipulaciones, caminan derechitos con Dios porque saben de que hay algo superior a lo que el hombre puede hacer en la vida del hombre, y es la presencia de Dios en el hombre. Y por eso cuando uno mira lo que aparece en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, descubre el por qué eran héroes. ¿Por qué se les llama así? Porque fue gente que aprendieron a caminar con Dios, estuvieron en Dios, Dios estuvo en ellos. Hoy hay que arrastrar a muchos creyentes, incentivarlos a hacer eventos. Algunos hasta convierten el salón de reunión tipo taberna, cambio de luces, oscuridad, para que la gente pueda. Pero eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo es caminar con Él sin necesidad de manipulación de nadie, porque el Espíritu Santo es el que lo guía, es el que lo mueve, es el que lo inspira, es el que lo despierta, es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, es el que hace que usted progrese en ese camino de la santidad. Eso es lo que necesitamos hoy, iglesias guiadas por Dios. Alábenlo, por favor.
que la razón de su fe y de su devoción sea la experiencia de tener a Dios en su vida. Donde no haya que decirle al hermano, vea, vaya y reconcíliese con su hermano, porque hay una ley dentro de él que le dice que tiene que amar a su hermano. Donde no haya que decirle a alguien, perdone, porque hay una ley en sí que le dice, tienes que estar en paz. Tienes que amar a tus enemigos. No se lo dijo el pastor, se lo dice el Espíritu Santo que está en su vida. Y entonces uno encuentra cristianos que se le acercan a uno y le dicen, hermano, yo vengo a ofrecerle excusas porque de pronto lo he ofendido. Descubre que es tan valiosa su relación con Dios que vale la pena estar en paz con sus hermanos. A diferencia de otros que aunque se les diga que lo hagan, dice que pida yo perdón. Él, ella es quien debe de pedirme perdón a mí. Esa es la diferencia de estar en Cristo y no estar en Cristo. Recuerde que la mejor manera de saber que estamos en Cristo es por los frutos. Sus frutos dicen a gritos, ¿quién eres? ¿Lo escuchó? Cuando tus frutos no son dignos de un verdadero cristiano, entonces no estás en él. Pero si estás en Cristo, das frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Das fruto, das más fruto y das mucho fruto. Claro, es que estar en Cristo es estar en otra dimensión. ¿Cómo está usted hoy? ¿Está en Cristo? ¿O cómo estás? Demos gracias. Dígale a Dios que despierte su conciencia. Me preocupa sobremanera en el último tiempo que los cristianos hemos ido perdiendo la conciencia del pecado. Entonces al pecado le llamamos falla, le llamamos falta, le llamamos error. Lo disimulamos, no estamos dispuestos a ser confrontados. Claro, es la ausencia de estar, ¿qué? Sin, fuera. Pero cuando estamos en Cristo, nos damos cuenta que ser un hijo de Dios es lo máximo. Y que perderlo todo por tenerlo a Él es lo máximo. Y que sentir a Dios es lo máximo. Y que cuando se compara lo que el mundo brinda con lo que Dios da, vale la pena perderlo todo antes que perder la presencia de Dios. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Por eso el motivo para que permanezcamos en Él. Estar en Él es tener garantía de Dios en nosotros, que es la esperanza de gloria. Señor, te damos